a ver las siguientes cosas. En primer lugar, la realidad del ser humano. Ustedes ya han tenido un encuentro con el padre Santiago sobre la antropología cristiana. El ser humano, que es un ser orante, constitutivamente orante. Después vamos a decir por qué. Esta realidad, ¿cómo la vemos testimoniada en la palabra inspirada de la Biblia? El testimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento. También después ver cómo Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, también ora, y ver un poquitito, así como abuelo de pájaro, estas distintas situaciones en las que Jesús ora, sus actitudes, sus sentimientos, etc. Después, cómo Jesús enseña a orar a los discípulos, ¿no? Y finalmente, si hay, diríamos, métodos de oración, o la oración tiene que ser totalmente espontánea y demás, vamos a tratar de hablar brevemente sobre eso como último punto. Y después dejaremos un rato para las preguntas que ustedes quieran ir haciendo. Así que a medida que se les vayan suscitando las preguntas, ustedes vayan tomando notas y después no se olvidan, y dejaremos unos 10 minutos finales, 10 o 15 minutos finales para poder responder. Les pido disculpas por no haber traído el material que lo pudieran tener ustedes, pero voy a tratar de ser lo más clara posible y sencilla posible para que puedan ir siguiéndolo bien. Ustedes saben que la Biblia, como testimonio puesto por escrito, testimonio inspirado por el Espíritu de Dios, y puesto por escrito, ¿de qué cosas? De las relaciones que a lo largo de la historia, que llamamos historia de salvación, Dios ha ido teniendo con el hombre, con los hombres, y los hombres con Dios, ¿no? La Biblia, diríamos, no es un conjunto de leyes, ni un tratado, diríamos, de teología, sino que en su mayor parte va narra justamente esta realidad, esta relación, como decíamos, de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Y esto desde el principio hasta el fin, desde la primera página hasta la última, ¿no? A lo largo de todos sus libros. Y en la Biblia nosotros descubrimos con mucha claridad que el Dios que se revela, que se manifiesta, que se da a conocer a los hombres y en el cual los hombres creen y al cual oran, es un Dios vivo, un Dios personal, con el cual los hombres entablan una relación de diálogo, ya vamos a ver, un diálogo que se expresa de distintas maneras, a veces de manera incluso dramática, ¿no? Pero entablan una relación personal. Justamente en los libros de la Escritura, sobre todo en los libros proféticos, encontramos algunas sátiras, por ejemplo en el profeta Isaías y demás, encontramos algunas sátiras sobre los falsos dioses, aquello que no es Dios, los ídolos, es decir, lo que no es Dios y que algunos confunden con Dios. Y dice, para expresar que no son Dios, dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen lengua pero no hablan, ¿no? Tienen boca pero no hablan, no hay aliento en ellos, ¿no? Es decir, justamente es exactamente lo contrario al Dios que se ha revelado y que se ha manifestado al pueblo de Dios, ¿no?
El Dios que se ha revelado a Israel, desde el comienzo, nosotros lo vemos ya desde el Génesis, ¿no es verdad? Habla al hombre, también, diríamos, escucha su gemido, escucha sus gritos, sale en su auxilio. A veces se encoleriza por el pecado continuo de estos hombres, pero también es aquel que perdona, el que libera, el que salva, etc. Es decir, es un Dios vivo. ¿Por qué insisto en esto? El Papa Benedicto también insiste mucho en esto en todos sus textos últimamente, y sobre todo también en la exhortación apostólica última, esta la Verbum Domini. Porque hoy están de moda muchos modos de oración orientalistas, ¿no? Y en estas formas de oración, muchas veces a quien la persona, diríamos, a lo que la persona llama Dios, o más que Dios, divinidad, son a veces fuerzas impersonales. Se habla, por ejemplo, de lo divino, estas realidades que no tienen nada que ver con el Dios que se nos ha revelado, que se nos ha manifestado. El Dios en el cual los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ponen su confianza, al que imploran, al que alaban, al que adoran y demás, como decíamos, es personal, no es algo, es alguien, y es alguien que perciben, aunque es el invisible, el trascendente, el santo, el omnipotente, el creador, sin embargo, lo perciben presente y cercano. No lo ven, pero perciben su presencia por las acciones salvíficas y las palabras que les dirige también a través, diríamos, de aquellos que busca como mediadores, ¿no es verdad? Este Dios, ya para Israel, en el Antiguo Testamento, es aquel Dios único que habla, que dialoga. El Papa Benedicto, acá en esta preciosa exhortación apostólica que yo les recomiendo que no se la pierdan, porque es muy hermosa, la Verbum Domini, que salió en septiembre del año pasado, justamente recalca esta realidad. Este Dios es un Dios en diálogo, no es un solitario inaccesible que está allá arriba, vaya a saber dónde, y al cual el hombre no puede alcanzar o conocer, sino que es aquel que sale al encuentro del hombre y que sale de sí con una palabra, con su palabra poderosa, potente, que es una palabra creadora, una palabra vivificadora, una palabra que llama del no ser a la existencia, a todas las cosas, ¿no? Es una palabra siempre benéfica, siempre amigable. Por lo tanto, el Dios de la revelación bíblica es un Dios que habla, un Dios que está en diálogo. ¿Y con quién, diríamos, se percibe en el Antiguo Testamento que está en diálogo? Y en el Antiguo Testamento, el hombre se descubre a sí mismo como el único de todos los seres creados que es capaz de percibir la presencia de Dios en la historia y se siente llamado por esa presencia, llamado, invitado a una correspondencia.
Fíjense que si ustedes van pensando, por ejemplo, tanto en los acontecimientos como en los personajes bíblicos, van a ver que encuentran esto como una realidad constante a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Dios ha creado al hombre y el hombre tiene un lugar único en el resto de la creación, único como aquel que es capaz, el catecismo nos dice capaz de Dios, es decir, aquel que es capaz de percibir, decíamos, de descubrir su presencia, capaz de escuchar su palabra. Y cuando decimos escuchar su palabra, no nos referimos solamente a la palabra como voz, diríamos, como vocalización, sino a esa palabra que es la expresión, es aquella realidad, todos los acontecimientos y las realidades en las cuales podemos descubrir y conocer a Dios, ¿no? Por ejemplo, recuerdan ustedes el Salmo 19, aquel salmo tan bonito, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día al día le pasa la noticia, a la noche se lo transmite, ¿no? Es decir, la creación es una voz de Dios, es una palabra de Dios, es decir, es la obra que habla del autor, que manifiesta, que expresa al autor, ¿no es verdad? Y dentro de esa creación, el hombre, como decíamos recién, que tiene ese lugar especial, es decir, ¿cuál? El único del cual se dice que es hecho a imagen de Dios. Esto ya lo habrán visto el otro día con el Padre Santiago, ¿no? Pero, ¿qué significa esto como, diríamos, como consecuencia? Y significa que es aquel que es creado como oyente de la palabra, como aquel que percibe los signos en los cuales Dios se manifiesta. Hoy decimos, ya desde el concilio, además hablamos de los signos de los tiempos, ¿no? A través de los cuales percibimos el paso de Dios, por ejemplo. Aquel que puede reflexionar, se le ha dado la razón, puede reflexionar, puede discernir, puede discurrir, puede preguntarse, cuestionarse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Piensen, por ejemplo, en un texto que ustedes conocen tanto, como es el de la Anunciación a la Virgen, ¿no? Se preguntaba qué significarían estas palabras, ¿no? El ser humano es el único en la creación capaz de reflexionar, de preguntarse, de cuestionarse, de discernir, ¿no es verdad? Y a la vez, justamente, esto es porque también, diríamos, se le ha dado una capacidad, una voluntad libre, que es la imagen, en lo que se manifiesta la imagen más eminente de Dios, porque la relación de Dios con el hombre es una relación de amor, es una relación amigable y es condición para el amor la libertad, ¿no? En el amor no puede haber esclavitud de ninguna manera, ¿no? Ni dominio, es una condición para el amor. Entonces, se le ha dado también no solamente la capacidad de discernir, sino la capacidad de responder y de, en este caso, de corresponder al amor de Dios, ¿no? Entonces, este es el hombre capaz de asombrarse, ¿no? Capaz de asombrarse. Por ejemplo, recuerdan el Salmo 8, ¿no? Aquel salmo donde se expresa este asombro contemplativo. Es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, etc., ¿no? Es el ser capaz de asombro. Es aquel que, decíamos, por eso mismo, es capaz de no solamente de corresponder, sino también, diríamos, de llevar a cabo, de poner por obra aquello que entiende que Dios requiere de él, le dice. Y esto, diríamos, en el testimonio de la Escritura, es una realidad maravillosa, pero al mismo tiempo dramática, ¿no? De hecho, fíjense, por ejemplo, como ya a los comienzos, ¿no? Está aquella
diríamos, aquella prueba de la libertad, ¿no? En el capítulo 3 del Génesis, donde en lugar de responder el hombre con una docilidad amorosa y obediente a Dios, responde con una negativa, diríamos, ¿no? Es decir, cerrándose, no aceptando la palabra de Dios y aceptando, diríamos, un camino propio, una autogestión, diríamos hoy, ¿no? De su vida. Es decir, existe esta posibilidad precisamente porque existe la libertad, ¿no? Acá es, en este punto, vamos a ver cómo la Iglesia, diríamos, sintetiza en este camino que vamos descubriendo en la historia de salvación, sintetiza esta novedad de la revelación bíblica. Dice el Papa Benedicto acá en la Verbum Domini, ahí en el número 6, dice lo siguiente: la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. La Constitución Dogmática Dei Verbum, se refiere a la del Concilio, había expresado esta realidad reconociendo que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Este es el Dios que se revela, es el Dios que sale al encuentro, no solamente que crea, que sale al encuentro del hombre, que desea dialogar con el hombre, es decir, hace que el hombre sea su tú, diríamos, ¿no? En este diálogo. Desea, y no desea dialogar de cualquier manera, sino como amigo, movido de amor, como amigo, para tratar con ellos e invitarlos a vivir en su compañía. Es decir, a vivir en una relación, en un vínculo de comunión, de amistad con Él, ¿no? Esto, diríamos, es como la premisa para que nosotros entendamos qué es orar. Nos preguntamos, ¿qué es orar? Orar justamente es esto, es aceptar esta invitación de Dios. Orar es acoger esta iniciativa de Dios que quiere dialogar con nosotros. Orar es acoger esta palabra, este acontecimiento, este signo, esta realidad a través de los cuales Dios llega a nuestra vida. Reflexionar, discurrir, discernir qué quiere decirnos, qué espera de nosotros, como corresponde, y responder libremente a Dios para entrar en esta, como dice la Dei Verbum, en esta compañía, en esta comunión, en este vínculo amoroso con Él. Si ustedes se dan cuenta, podríamos decir que orar es una actitud que no puede estar ausente en el hombre, absolutamente. Podríamos decir que es una dimensión constitutiva del hombre. ¿En qué sentido? Porque el hombre ha sido creado para esto. El hombre ha sido creado para esto. El hombre ha sido creado para vivir en la compañía de Dios, para vivir en el amor de Dios, siendo partícipe de la, como nosotros decimos cuando hablamos de la gracia, de la vida divina. El hombre ha sido llamado a la vida para esto, ha sido creado para esto.
Por lo tanto, ha sido dotado, Dios le ha dado, le ha concedido todo aquello que es necesario para que pueda corresponder. Por eso, cuando ustedes leen el catecismo, yo supongo que todos lo tienen en su casa, y si no sería bueno que lo tuviesen, el catecismo comienza hablando del hombre en general, no del cristiano ni del hombre bíblico, del ser humano, como aquel que es capaz de Dios. Capaz de Dios. Bien. Por lo tanto, orar, decimos, es esto. Y por eso oran no solamente los cristianos, ni siquiera oran solamente aquellos que pertenecen al pueblo de la primera alianza. Oran todos los hombres que reconocen que escuchando en su corazón la voz del Espíritu de Dios que habla a todos, corresponde a esto y se dirige a un Dios personal y entra en una relación con Él. Por eso ustedes recordarán los famosos encuentros del Papa en Asís con líderes religiosos de las más diversas tradiciones religiosas, ¿no? Porque el ser humano es un ser orante, es un ser orante. En todo ser que descubre a Dios como un ser personal, con el cual está llamado a relacionarse, ahí está obrando el Espíritu de Dios. Ahí está obrando el Espíritu de Dios. Bien, por lo tanto, decimos, como criaturas, y como criaturas que tienen un lugar único, especial, estamos llamados a, diríamos, a descubrir esta realidad. Vivimos en la verdad, sabemos quiénes somos si nos sabemos creados y vinculados a Dios, ligados a Él. De ahí viene la palabra religión, ¿no? Ligados a Él por un vínculo que es distinto al de las otras criaturas, ¿no? Que es un vínculo personal, de una relación personal. Ahí está, diríamos, como el fundamento de todas las otras realidades y aspectos de la vida del hombre. En los libros del Antiguo Testamento encontramos un sinnúmero de textos hermosísimos de oración. Podríamos ir en el libro de los Salmos, tenemos, todas estas oraciones de las más distintas clases de oración, de pedido de perdón, de arrepentimiento, de alabanza, de gozo, de acción de gracias, de pedido de auxilio, de todo. Allí están como expresados justamente todos los sentimientos que pueden pasar en la vida del ser humano y de todos los seres humanos. No hay ninguna realidad existencial del hombre que no esté reflejada en estas oraciones, que son los salmos, como expresión de la fe, ¿no? Porque como ustedes irán descubriendo hasta ahora, la oración está íntimamente vinculada a la fe. Por eso cuando el hombre no ora, es muy difícil que realmente se pueda decir que tiene fe, ¿no? La fe es justamente esto, creer en este Dios que se nos ha revelado, ¿no es verdad? Escucharlo, corresponderle, poner por obra aquello que me dice con una docilidad amorosa, obediente. Por lo tanto, cuando no hay oración, es porque no hay fe. Podemos recitar cosas, a lo mejor recitar plegarias hechas por otros, ¿no? O recitar a lo mejor textos, incluso litúrgicos, pero sin que eso suponga una adhesión del corazón.
es decir, una actitud personal de relación con Dios, libre, comprometida, nada más. Esto es importante tenerlo en cuenta. No solamente en los textos de los Salmos, hay otras oraciones preciosas, por ejemplo en el Antiguo Testamento, pero además hay toda una serie de testimonios. Piensen, por ejemplo, en Abraham, piensen en Moisés, piensen en tantos, ¿no?, que ante la palabra, la voz de Dios, inmediatamente correspondían, ¿no?, con una obediencia no siempre fácil, muchas veces dolorosa y misteriosamente dolorosa, ¿no es verdad? Es decir, una realidad que no comprendían. Vamos a ver qué es lo específicamente cristiano de la oración, porque decimos, todo ser humano es orante. El pueblo de la primera alianza aprendió de Dios mismo a orar. Dios, a medida que se le fue manifestando, le fue enseñando a dialogar con él, ¿no? Como dice el texto del profeta Oseas, allá en el capítulo 11, dice, cuando Efraín era niño, yo le amé, de Egipto llevé a mi hijo, le enseñé a caminar, ¿no?, lo alcé en mis brazos, etc., le di de comer. Es decir, Dios fue como una madre enseñándole a su pueblo todas las realidades. También a dar gracias, a decirle lo que le dolía, a pedir auxilio, etc. Dios fue enseñando a Israel. Pero nosotros también nos preguntamos hoy, ¿Cristo habrá manifestado, nos habrá abierto alguna realidad nueva respecto de esta oración, de esta realidad que decíamos constitutiva del hombre? Y acá, fíjense, por supuesto que tenemos que decir sí, indudablemente. Cristo, como aquel, ¿se acuerdan el texto del prólogo de Juan, no? El verbo de Dios, la palabra de Dios, aquel que estaba junto a Dios, esta palabra preexistente, que era Dios, estaba junto a Dios, y además que también nos dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios se había ido revelando al hombre, había ido manifestándose al hombre como alguien, decíamos, que quiere entrar en diálogo con el hombre, invitando al hombre a entrar en su compañía. Pero en este tiempo final, va a decir Pablo en Gálatas 4:4, ¿no?, cuando llegó la plenitud de los tiempos, en este tiempo final, Dios envió a su Hijo único, nacido de una mujer. Y acá, evidentemente, fíjense, toda esta realidad, este movimiento que vamos descubriendo en la revelación bíblica, este Dios que sale al encuentro del hombre para dialogar con él, alcanza una plenitud nunca antes imaginada, inaudita, absolutamente. Primero, y acá voy a comentarles también lo que dice, hay muchas cosas de estas que después las pueden profundizar en la exhortación Verbum Domini. Acá, lo primero que tenemos que notar es que justamente cuando Jesucristo, el Hijo único, se manifiesta como tal, manifiesta que Dios es su Padre, su Abba, y no como cualquier otro hombre, no como si fuese su Padre, sino realmente como una relación única, particular, de una intimidad que diríamos que es propia solo de Él,
del unigénito, del único, cuando Jesucristo se manifiesta como aquel verbo que estaba con el Padre, junto al Padre, por el cual fueron hechas todas las cosas, que ahora se hace hombre, recién entendemos el misterio de Dios, que es diálogo, no solamente porque sale al encuentro del hombre para dialogar con él, sino que es un diálogo diríamos, intratrinitario. Podemos decir, Jesucristo, al manifestarse como el Hijo, nos manifiesta, nos revela al Dios Trinidad. Es decir, nos revela este Dios único en tres personas, pero tres personas que viven una intimidad de amor, un vínculo de amor, que Jesucristo viene a narrar esa vida íntima de Dios. En Él hemos conocido, dice el Papa Benedicto, que en el corazón de la vida divina está la comunión de las tres divinas personas. ¿Y por qué esto es importantísimo para nosotros? Porque si somos a imagen de Dios, invitados, creados para vivir en su compañía, Jesucristo viene para manifestarnos justamente, primero para redimirnos, ¿no?, de aquello que nos impide esta realidad, pero al mismo tiempo para manifestarnos que no estamos llamados a cualquier diálogo, sino a entrar en esta vida íntima de Dios, a entrar en esta comunión de las tres divinas personas, ¿no? Esto es lo que expresa Pablo, cuando Pablo en la carta a los Efesios comienza allí con un himno hermoso en el cual él se maravilla ante el misterio de Dios que se ha revelado en Cristo. Él bendice al Padre: bendito seas, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo en Cristo. Y nos has creado, dice Pablo, nos has elegido para ser santos e inmaculados, es decir, sin manchas, en tu presencia, en el amor, hijos adoptivos en Jesucristo, ¿no? Y después sigue explicando el himno, va recorriendo como las etapas, ¿no?, de esta salvación. Fíjense, y Pablo recalca ahí, desde antes de la fundación del mundo, y lo repite varias veces, hemos sido elegidos para ser santos e inmaculados, para ser hijos adoptivos en Jesucristo. Es decir, el Verbo se hace carne para hacer posible que nosotros, los hombres, criaturas de Dios, seamos hechos en Él hijos. Ya no solamente relacionarnos con Dios como criaturas suyas, sino ser realmente hechos hijos adoptivos, porque no lo somos por naturaleza, ¿no?, sino por el don del amor de Dios. Pero nos va a decir Pablo, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Es decir, todo lo que es del Hijo es del Padre, y todo lo que es del Padre es del Hijo. Y en esa realidad nos hace partícipes. Fíjense, de acá se desprende una dimensión, diríamos, mucho más profunda de lo que es la oración cristiana. Si todo hombre, diríamos, se experimenta como ligado o
diríamos, si escucha en verdad la voz interior del Espíritu, se descubre ligado a Dios, vinculado a Él. Si el pueblo de la primera alianza tuvo, diríamos, todo este amor que se le fue revelando y esta amistad con Dios, cuánto más, de una manera impensable para nadie, nosotros en este tiempo final hemos sido bendecidos con esta gracia, descubrir, conocer cuál es nuestra verdad, quiénes somos, para qué hemos sido creados, para ser hijos, no por naturaleza, sino por gracia, para ser hijos de Dios y como hijos vivir en esta intimidad de las tres personas en Cristo, con Él, por Él, en el Espíritu Santo, ¿no? Pero esto también significa que si somos hijos, se establece, podríamos decir, un parentesco, ¿no? No solamente con Dios, que se establece en la sangre y en la carne de Cristo, ¿no? Es decir, sino que se establece también entre nosotros, entre todos aquellos por los cuales Jesucristo ha derramado su sangre, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús puede llamar a Dios su Abba, Padre mío, ¿no? Padre mío, porque Él es el unigénito, diríamos. Pero nosotros, al orar, como nos enseña Jesús, no llamamos a Dios Padre mío, sino Padre nuestro. Así nos enseña Jesús, ¿no? Padre nuestro. Porque tenemos que reconocer, descubrir que este don maravilloso, que esta gracia maravillosa, es una gracia que Dios quiere otorgar a todos los hombres. Y una gracia que ya gozan todos aquellos que corresponden a este don de Dios, que han respondido acogiendo este don de Dios, ¿no? Por lo tanto, diríamos, cuando vivimos esta realidad, es decir, cuando oramos, diríamos, como miembros de una familia, ¿no? De una familia. La familia es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Nosotros en Cristo hemos sido hechos hijos, ¿no? Y por lo tanto hermanos entre nosotros, ¿no? Hermanos. De ahí que cuando Jesús enseña a orar a los discípulos y les enseña precisamente la oración del Padre Nuestro, también les enseña allí, diríamos, las actitudes con las cuales deben orar. Y allí, fíjense, hay varias cosas que vale la pena tener en cuenta. Primero, los discípulos han visto a Jesús orar. Nos dice Lucas en el capítulo 11 que un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y allí Jesús se puso a enseñarles y les enseñó el Padre Nuestro. Fíjense, primero vieron el testimonio de Jesús, vieron la relación de Jesús con el Padre, la intimidad que tenía con el Padre. Durante todos los momentos de su vida, ¿no? Él estaba unido al Padre. Él siempre dice: no estoy solo, ¿no? ¿Verdad? Él estaba unido al Padre. ¿Recuerdan en el bautismo
el Espíritu Santo había descendido sobre él y lleno del Espíritu fue llevado al desierto, guiado por el Espíritu fue... El Evangelio nos presenta a Jesús siempre lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿no? Es decir, Jesús nunca está solo, Jesús está siempre en esta comunión con el Padre, en el Espíritu. Y eso es lo que los discípulos ven, lo que los discípulos descubren. Y aquellos que desean, enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos a orar. Y entonces decimos, Jesús les enseña esta oración tan preciosa, la oración del cristiano, ¿no es verdad? Y la rezamos en plural, Padre nuestro, Padre celestial, Padre celeste. Es decir, no es uno a nuestro nivel, sino el santo, ¿no? Padre celestial. Pero a Él pedimos, danos hoy. No le pedimos, dame, danos, nuestro pan, perdónanos como nosotros perdonamos, líbranos. Fíjense, rezamos como hermanos, aunque estemos rezando solos en nuestra casa, pero en realidad nunca estamos solos. Si es que estamos unidos a Cristo, estamos habitados por Dios. Recuerdan que Jesús dice, ¿no? Todo aquel que escuche mi palabra y la práctica, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Estamos habitados por Dios. Por lo tanto, oramos como familia, como familia. Y fíjense acá Jesús, como estaba, el pueblo judío había aprendido a orar, pero nos faltaban aquellos que desvirtuaban la oración. Entonces Jesús les previene de algunos errores y les da algunos consejos. Entonces ahí en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 6, donde les enseña la oración del Padre Nuestro, les advierte que nunca oren para ser vistos por los hombres, es decir, para ser tenidos por piadosos, ¿no? Porque eso ya invalida la oración. Y también les dice, ¿no?, allí que no caigan en la charlatanería. Fíjense, si ustedes tienen, algunos de ustedes o algunos tienen la Biblia ahí, pueden fijarse en el capítulo 6 de San Mateo, que les dice, no sean como los hipócritas, que les gusta orar en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, etcétera, para ser vistos por los hombres. A ver, ¿para qué oramos? ¿Cuál es la finalidad de nuestra oración? ¿Que nos vean? ¿Que digan bien de nosotros? Eso sería lo que Jesús dice, no, eso hacen los hipócritas. Les dice después, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, cuando dice entra en tu habitación, significa entrar en la interioridad de uno mismo, entrar en sí mismo, en el propio corazón, recogerse, diríamos, ¿no? Salir del ruido, ir hacia adentro, allí, en lo más íntimo, donde está el Padre, que ve en lo secreto, donde Dios mora en nosotros. Allí orar en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, te escuchará. ¿Verdad? También, fíjense, permanentemente acá en el Evangelio de Lucas, etc., Jesús hace ver que no podemos pedir a Dios, diríamos, aquello que es fundamental, es decir, las realidades fundamentales. Esa realidad fundamental que nos perdone para poder vivir en este vínculo amoroso cada vez que por nuestras debilidades y deficiencias caemos.
no podemos pedir si nosotros no estamos dispuestos a obrar de la misma manera con los demás. Por eso Jesús, entre los consejos que da para la oración, además de lo que ya enseña en el Padre Nuestro, dice: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre perdonará sus ofensas. Y después esto lo grafica con una parábola en el capítulo 18 de Mateo, ¿no? Aquel de la gran deuda que se le perdona y no es capaz de perdonar una pequeña deuda a otro. Después ustedes lo pueden leer. A ver, entonces, porque oramos en familia. Orar es reconocerse hijo, no solamente criatura, hijo, pero no hijo único, sino un hijo que tiene una infinidad de hermanos, ¿no? Que son todos los hombres, especialmente de una manera particular los más débiles, los más necesitados. Y por lo tanto yo no puedo hablar con el Padre sin guardar, diríamos, una relación fraterna de familia con los demás, ¿no? Por eso, pensar que podemos orar a Dios si en nuestro corazón no hay perdón, aunque sea para una sola persona, esa oración no es escuchada por el Padre, como dice acá Jesús, ¿no? No es escuchada. Ya lo decían los profetas en el Antiguo Testamento. Hay unos textos muy fuertes allá. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1, nomás ya cuando empieza, después ustedes lo pueden revisar, dice, Dios dice a través del profeta Isaías: estoy harto de sus oraciones, de sus holocaustos, de sus ofrendas, me tapo los ojos para no verlos, los oídos para no escucharlos, porque sus manos están llenas de sangre. Vayan y hagan justicia a la viuda, al pobre, al huérfano, y después vengan y hablaremos. Fíjense, cuando no somos coherentes, diríamos, es decir, cuando no ponemos por obra lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice, y en realidad no podemos orar al Padre adecuadamente. A ver, estaríamos en un diálogo de sordos. Dios nos habla, nos dice qué es lo que quiere de nosotros, pero nosotros nos cerramos a eso y queremos decirle a Dios lo que nosotros queremos y necesitamos, pero sin disponernos a hacer su voluntad. Eso no sería una actitud filial, ¿no? No sería una actitud tampoco de fe, en realidad, ¿no? Entonces, esto aconseja Jesús. También aconseja Jesús en el Evangelio a que oremos de una manera perseverante, incluso con una insistencia que puede llegar a ser hasta inoportuna. Y recordaron ustedes acá las parábolas con que ilustra esto, ¿no? Aquella parábola del amigo inoportuno, recuerdan ese que va de noche a pedirle un pan que haya un amigo, etc. Y el otro se tiene que levantar porque no... O también pone el ejemplo, por ejemplo en Lucas, de la viuda inoportuna que insiste hasta que el juez por cansancio, ¿no?, le lleva el apunte. Fíjense, Jesús a través de estas parábolas sencillas lo que nos enseña es que debemos ser insistentes en la oración, perseverantes. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Acaso Dios no sabe lo que necesitamos y nos dice que quiere darnos? Si Jesús mismo nos dice, el Padre sabe lo que tienen necesidad, ella quiere dárselo de antemano. Y sí, el Padre sabe. En realidad, la oración insistente es porque somos nosotros los que tenemos que convencernos que todo don, todo bien, toda gracia viene del Padre, y que nada tenemos por nosotros mismos, ¿no? Que
todo el bien que podamos hacer o el que esperamos y deseamos, es don de Dios. Entonces, a veces nos hace estar mucho tiempo insistiendo. ¿Recuerdan a Abraham? Estuvo 25 años esperando aquel hijo que Dios le prometía, ¿no? ¿Verdad? Sí, insistiendo, porque Dios, que ve en lo secreto, que ve en el corazón, y por ahí ve que en nosotros no hay no solamente una total confianza, muchas veces verá algunas otras cosas por las cuales nos mantiene en ese pedido, ¿no es verdad? Entonces Jesús enseña esto, debemos ser insistentes, incluso hasta ser inoportunos. Por ahí yo he escuchado muchas veces que se dice, bueno, no hay que estar siempre pidiendo, la oración no puede ser solamente de pedido. Atención, porque justamente es verdad que no solo debe ser para pedir, pero el ser humano, precisamente porque su vida y todo lo que es, y todo, diríamos, lo que posee, lo tiene como recibido de Dios, como don de Dios, es por sí mismo carenciado, diríamos, es dependiente, depende totalmente de su Creador y Padre, ¿no? Y por lo tanto, debe vivir justamente con plena conciencia de esto. Entonces, es bueno, es algo que nos recuerda esta realidad, la oración de petición. No solamente pedir a lo mejor por la salud, pedir el perdón de los pecados, pedir situaciones, realidades diversas, los más diversos pedidos que hagamos. Pero pedir es justamente, diríamos, lo propio del hombre, porque el hombre es necesitado de Dios. Aunque también, evidentemente, ese pedido tiene que ir acompañado de la acción de gracias, ¿no? Y de la alabanza. Jesús enseña también, por ejemplo, si ustedes ven ahí en el capítulo 7 de Mateo, en los versículos 7 y siguientes, y en los textos paralelos de Lucas, enseña a pedir con confianza. Y fíjense, en el Antiguo Testamento tenemos unos ejemplos maravillosos. Si ustedes leen, por ejemplo, los salmos del Antiguo Testamento, donde el orante está en alguna situación dramática, personal o colectiva del pueblo, y pide a Dios auxilio, siempre esa oración termina dando gracias por la acción de Dios que ya se considera recibida, aunque recién se la está pidiendo. Porque eso expresa precisamente la confianza. Hay un solo salmo que no termina de esta manera, que es el Salmo 88, ¿no? Digamos, que expresa las más absolutas tinieblas del hombre, ¿no? Que rezamos en el oficio de completas los viernes a la noche. Todos los demás siempre terminan con una expresión de confianza. Es decir, cuando pedimos, debemos pedir sabiendo a quién pedimos y sabiendo que al que pedimos es nuestro Padre, aquel que nos ama entrañablemente, el que nos ha creado para invitarnos a vivir en su amor y demás. Por lo tanto, no a alguien que tenemos que tenerle miedo o que cosa por el estilo, sino justamente a un Padre entrañable. Y nos enseña, por ejemplo, acá Mateo, nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Y pone un ejemplo que ustedes lo habrán escuchado 100.000 veces, ¿no es verdad? Pero que no siempre a veces nos paramos a reflexionar. Dice, ¿hay acaso alguno entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dé una piedra? Si su hijo les pide un pez,
le dará una culebra? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Fíjense, ¿en qué se basa la confianza de la oración? Se basa en saber a quién pedimos. ¿A quién pedimos? Es al Padre, origen y fuente de todos los bienes, aquel que nunca, jamás puede permitir, ni querer, ni hacer nada que pueda dañarnos. Absolutamente, ¿no? Nada. Entonces, ahí se basa la confianza. En el texto paralelo del Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 11, hay algo bien interesante, porque hay una variante que a esta misma enseñanza de Jesús. Dice Lucas, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Es decir, aquello que Mateo dice, dará cosas buenas, Lucas lo traduce diciendo, dará el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Por qué? No sé, hay un teléfono sonando por ahí. ¿Por qué? Porque justamente el Espíritu Santo, que es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, el amor que Dios ha derramado sobre aquellos que han creído en el Hijo, han creído en su palabra, este Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, es el que trae a nosotros todos los bienes que el Padre quiere otorgarnos y que Cristo nos ha merecido por su pasión y muerte, por su redención. El Espíritu, que es el consolador, el abogado, ¿no? El paráclito, es el que derrama en nosotros todos estos bienes. Por eso, cuando nosotros pedimos, también tenemos que pensar que Dios nos dará aquello que es bueno, ¿no? Aquello que es bueno. No cualquier cosa que pedimos, sino aquello que es bueno, ¿no? También nos dice Jesús que debemos pedir en su nombre. Y ahí, en el Evangelio de Juan, si tomamos ahí el capítulo 14, ya estamos en los discursos de despedida, cuando Jesús ya va a padecer la pasión, y entonces está dando como sus últimos consejos a sus discípulos. Ahí Juan dice en capítulo 14, los versículos 13 y siguientes: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y después continúa: si me aman, guardarán mis mandamientos, yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, ¿no? Pedir en el nombre de Jesús. También en el mismo Evangelio de Juan, también en los discursos de despedida, en el capítulo 16, nos dice a continuación el Señor también: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado. Pedir en el nombre de Jesús. Ustedes han visto que en la oración litúrgica siempre terminamos precisamente pidiendo en el nombre de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Pedimos al Padre por Jesucristo nuestro Señor. O pedimos directamente a Jesús, que es el que intercede permanentemente por nosotros ante el Padre, o pedimos al Padre, fuente de todo bien, por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces, pedir
en el nombre de Jesús. También nos enseña Jesús que la oración debe ser una oración hecha con humildad, ¿no? Con humildad. ¿Recuerdan ustedes la parábola del fariseo y del publicano? ¿No? Los dos van al templo a orar. Uno sale perdonado y el otro no. ¿Qué es la humildad? Santa Teresa diría, es la verdad, ¿no es verdad? ¿Y cuál es esa verdad? Y precisamente esto que decíamos antes. Primero, descubrir que no somos nosotros los que amamos a Dios, sino que Él nos amó primero, como diría San Juan, ¿no es verdad? Que la iniciativa de todos los bienes, todas las realidades buenas, es de Dios, no es de nosotros, ¿no es verdad? Por otro lado, que nada podemos, absolutamente ningún bien podemos hacer, ¿no? Ni decir, si Dios no lo realiza en nosotros, si Él no nos da su gracia a través del Espíritu. Por lo tanto, cuando Jesús grafica con la parábola del fariseo y del publicano, ¿qué es lo que está haciendo ver? Y a veces esa ceguera que nos ataca, ¿no? Por la cual pensamos que somos buenos por méritos propios, ¿no? Y que hacemos cosas buenas y nos sentimos mejor que los demás por méritos propios. Entonces ya dejamos de ser veraces, ya no descubrimos que en realidad somos dependientes de Dios, que necesitamos que Él permanentemente nos sostenga, nos auxilie, nos ilumine, nos fortalezca, nos dé su sabiduría y demás para poder caminar y obrar. Y ahí, entonces, esa oración ya no sería, como la del fariseo, ya no sería una oración humilde, ¿no? Es decir, el orante es humilde, diríamos, o no ora verdaderamente, ¿no? Sino que hace una demostración, diríamos, de ciega, evidentemente, de sus propios talentos, o de lo que creen ser sus propios talentos. También Jesús enseña a orar para no caer en la tentación. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús ora? Al principio también ya lo presenta, ¿no? En el monte de las tentaciones. Y después también en el huerto del Getsemaní, en esta hora terrible, ¿no? Donde Jesús dice, experimenta una tristeza de muerte, ¿no? Y la carta a los Hebreos va a decir que ora con gemidos y súplicas, ¿no? Al que podía salvarlo de la muerte. Jesús ora en este momento y se lleva también a 3 de los discípulos para que oren con Él, pero se duermen, ¿no? Y Jesús después les dice, bueno, levántense, ¿no? Ya vienen a prenderme, pero velen y oren para no entrar en tentación. Es decir, lo que ha hecho Él siempre es lo que Él ha hecho, ¿no? Y es lo que nos enseña incluso a pedir en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, ¿no? Hay que orar y hay que velar para no caer en la tentación, ¿no? Es decir, en las insidias del maligno. Y también Jesús habla de la oración en común, ¿no? Recuerdan ustedes, por ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo, cuando Jesús dice, les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán. Lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La eficacia de la oración en común. ¿Pero qué es la oración en común? Por ejemplo, fíjense, los ermitaños, aquellos que se van por ahí al desierto, ¿no? No oran en común, tan solos. No será eficaz su oración.
¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros estamos a veces solos en la casa, ¿no será eficaz, ¿no? O igualmente eficaz nuestra oración? No. ¿Qué significa la oración en común? Significa en comunión. En comunión. A ver, yo puedo estar solo, sola, en mi casa, en el desierto, donde sea, pero estoy en comunión de familia, iglesia. Estoy con un mismo corazón y con un mismo espíritu, sintonizando con toda la iglesia, padeciendo sus sufrimientos y alegrándome de sus alegrías, intercediendo por todos, dando gracias, alabando y adorando con toda la iglesia del cielo y de la tierra. Esa es una oración en común. En común. Por supuesto que si nos podemos reunir, muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo mejor, porque se expresa aún a través de esa realidad física esta comunión de corazones. Puede pasar lo contrario, que estemos reunidos en un mismo lugar, orando juntos y estemos divididos, no tengamos los mismos sentimientos, no haya concordia entre nosotros. Eso ya no sería una oración en común, ¿no? Entonces, se dan cuenta, Jesús enseña a orar en común porque la iglesia, ¿no?, es una familia, ¿no? Y nunca podemos aislarnos, diríamos, de esta realidad. Es decir, cuando oramos, estamos conscientes de que oramos personalmente porque a cada uno de nosotros se lo ha creado como único, se nos ha dado un nombre único, y Dios tiene con cada uno de nosotros un vínculo que es distinto que tiene con cualquier otro. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros, que es único, es también un ser en comunión, a imagen de Dios, a imagen de Dios. En comunión no solamente con Dios, sino con los demás. Por eso, por ahí también, cuando surge la tentación de que, yo no me entiendo con las personas, pero me entiendo con Dios. Ojo, porque eso no es verdadero. Si no me entiendo con las personas, difícilmente me entenderé con Dios. Si no puedo vivir fraternamente, difícilmente pueda decir que soy dócil a la gracia que Dios derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos mueve, nos impulsa siempre a la unidad, a la caridad. Esta es la experiencia de la Iglesia. Fíjense, justamente ahora estamos por celebrar, ¿no?, el domingo, esta fiesta de Pentecostés. En realidad, Pentecostés es cada día, ¿no?, porque el Espíritu que Dios ha derramado sobre aquellos discípulos que creyeron en su palabra y que estaban reunidos con María en el cenáculo, nunca ha dejado de ser derramado a la iglesia, ¿no? Es una realidad que se mantiene permanentemente en el tiempo. Pero nosotros, pedagógicamente, lo recordamos, meditamos de una manera especial, lo celebramos en esta liturgia, justamente para actualizar, ¿no?, esto que creemos. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles que Jesús, comienza en el capítulo 1, diciéndonos que Jesús les dice a los suyos que vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre. Y después nos dice que estaban allí reunidos con María y otras mujeres, y nos da todo el listado de los apóstoles que estaban reunidos allí. Es decir, fíjense,
es la primera expresión de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia. La comunidad orante. Estaban en oración. Si ustedes van ahí a los Hechos de los Apóstoles, nos dice ahí el texto, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Fíjense, esta es la comunidad iglesia. La comunidad iglesia es la comunidad orante, que persevera en la oración con un mismo espíritu, ¿no? Es decir, en sintonía. ¿Cuál es ese mismo espíritu? Y fíjense, Jesús les había mandado, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Es ese espíritu de fe en Cristo, en la palabra de Cristo. Es ese espíritu de obediencia a Cristo, que a la vez es obediencia al Padre. Es ese espíritu de docilidad, ¿no? De docilidad humilde, que hace posible que Dios pueda derramar en esta comunidad estas como lenguas de fuego, es decir, el amor como un fuego purificador, que no solamente purifica, alienta, rompe todos los miedos, todas, diríamos, las cadenas, y hace a los apóstoles libres y valientes para salir a predicar, ¿no? Esta comunidad, nos dice el mismo texto de los Hechos, que se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, partir el pan, orar en común, y para la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Lo que nosotros hacemos en la liturgia eucarística, porque la liturgia eucarística es la expresión más plena de la oración del hombre, ¿no? Porque justamente es allí Cristo, el Hijo unigénito, pero aquel que es verdaderamente hombre, que con toda su comunidad, con todos sus hermanos, se ofrece al Padre, es decir, aquel que hace la voluntad del Padre, el que se ofrece al Padre, el que con todo su cuerpo da gracias al Padre, etc. Es el que adora al Padre. No hay expresión más plena de la oración del hombre que la Eucaristía. Ninguna otra oración puede, diríamos, reemplazarla. Por supuesto que necesitamos de los otros espacios de oración, pero es la expresión más plena de la oración del hombre. Por lo tanto, fíjense, esta realidad se tiene que dar también en la iglesia de todos los tiempos, ¿no? La iglesia tiene que ser siempre esta comunidad, es decir, como decimos, aunque cada uno esté en su casa y no siempre estemos todos reunidos, pero aquellos que tienen un mismo espíritu, un mismo corazón, viven una misma esperanza, se unen para orar y para pedir que el amor de Dios se derrame sobre ellos. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Y continúa diciendo, y el mismo Espíritu
viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión a favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Es decir, fíjense, Pablo, muy realista, nos dice, ninguno de nosotros en realidad sabe orar, diríamos, debidamente, sabe orar, sabe pedir lo que corresponde. Y porque en realidad, diríamos, nosotros a veces los bienes que pensamos necesitar son pequeñísimos o lejanos a los bienes más grandes, mucho más grandes que Dios quiere darnos, ¿no? Nuestra mirada naturalmente es siempre más estrecha. Dios quiere hacer cosas mucho más grandes en nosotros. Pero por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros ora al Padre con gemidos inefables. Y el Padre sondea ese deseo del Espíritu y escucha. Esto es importante, ¿no? Esto es lo que llamamos la vida en el Espíritu también. Y acá rápidamente, para terminar, porque ya va a ser la hora, para dejar para las preguntas, la pregunta sería, ¿hay métodos para orar? Porque si la oración es una relación personal con el Padre, no es más bien una realidad espontánea, tenemos que seguir algún método. Bueno, fíjense, en realidad, evidentemente que tiene que haber una espontaneidad, porque tiene que haber una actitud personal, de relación única con Dios, etc. Pero, como nosotros andamos siempre muy desparramados, muy distraídos, entretenidos en tantas cosas, nos cuesta a veces recogernos en esta habitación interior para orar al Padre. Y como decíamos recién, lo dice el mismo Pablo, no siempre sabemos orar como conviene, ¿no? Entonces, así como Dios fue enseñando a su pueblo, como Jesús enseñó a sus discípulos, la Iglesia enseña a orar. La Iglesia enseña a orar. Y en la Iglesia también tenemos la escuela de los grandes orantes, los grandes santos, ¿no? Y, por ejemplo, ya desde antiguo, ustedes les voy a mencionar lo que quizás más conocen o más han sentido. Por ejemplo, hoy está de moda hablar de la lectura orante de la palabra, la Lectio Divina. Yo les remito al número 87 de la Verbum Domini, donde el Papa explica todos los pasos de una manera sencillísima, clarísima, como todo lo que escribe, explica los pasos de la Lectio Divina, es decir, de la lectura orante de la palabra, ¿no? También, por ejemplo, está el método de oración ignaciano. La mejor manera de aprenderlo es hacer unos ejercicios ignacianos, ¿no? Aunque sea de un fin de semana. Está el método teresiano, ¿no? A muchos de los que están acá, ¿no? Son carmelitas seglares y demás, y lo conocen bien. Bueno, a ver, hay muchos métodos. Los santos que han sido dóciles al Espíritu de Dios han ido también dejándonos sus enseñanzas, sus experiencias, para que nosotros también podamos realizar ese camino. Acá no vamos a desarrollar los métodos porque eso no habría el tiempo, pero sí, por ejemplo, hay que advertir algunas cosas. En la oración no vamos nunca a improvisar lo que no vivamos en la vida. A ver, en las actitudes, por ejemplo, si yo no cultivo en la realidad cotidiana de la vida, por ejemplo, las actitudes de la escucha, el diálogo, la docilidad, el ofrecimiento, el don de sí, etcétera, toda la verdad, difícilmente pueda vivirlo
una relación con Dios, ¿no? Ya Santo Tomás decía que la gracia supone la naturaleza, ¿no? Es decir, por lo tanto, y esto es lo que Jesús nos enseña en el discurso del monte, ¿no? Con el camino de las bienaventuranzas, este ir dejándose a ser humilde, dócil, manso, misericordioso, etc., ¿no? Fíjense, tengo que cultivar estas actitudes y también las virtudes, porque no tengo que cultivar la virtud de la humildad, tengo que cultivar las distintas virtudes para poder realmente después tener, diríamos, la estructura, podríamos decir de alguna manera, para responder a Dios, ¿no? Con docilidad, con ofrecimiento, con humildad, etcétera, ¿no? Esto es importante descubrirlo. Nadie que no haya trabajado o no se esté trabajando o no se disponga a trabajar en alcanzar la libertad interior, es decir, el desapego de sus propios criterios, de sus propios, diríamos, de todas aquellas cosas a las cuales se aferra, y podrá estar disponible para lo que Dios le pida, ¿no? Y a veces ese es el temor por el cual muchos no se atreven a orar, ¿no? ¿Qué me irá a pedir? Porque no estoy dispuesto a desprenderme, como diría San Benito, de mis propias voluntades, ¿no es verdad? Bien, yo en el apunte que se les va a repartir después, les pongo algunos elementos que son comunes a todas las formas de oración, que después ustedes lo podrán leer ahí y reflexionarlo ahí. Ahora me gustaría dejar unos minutos finales para preguntas. ¿No hay preguntas? No puedo creer. Sí. Cuando uno ora, solamente puede llegar a ser escuchado cuando se ora en base a una oración o un salmo, o puede ser un diálogo fraterno. Bien, muy importante. Yo te hablo, a ver si te escucho. Claro, muy importante la pregunta, muy importante. Después dice algo acá el resto del texto que ustedes van a tener, pero lo respondemos así rápidamente. Evidentemente que si nosotros estamos invitados a entablar una relación personal con Dios, hablamos con Dios de tú a tú, sabiendo quién es Dios, ¿no? Pero de tú a tú, expresándole nuestras necesidades y también, qué sé yo, todo lo que, la acción de gracias, la adoración, lo que queremos. No necesariamente nos tenemos que regir por un texto ni cosa por el estilo, ¿no? Porque cada uno, diríamos, se relaciona personalmente. Ahora, sí, diríamos, el tema de, por ejemplo, tomar ustedes fíjense, por ejemplo, decíamos, Jesús vivía en continua unión con el Padre. Estaba en permanente diálogo con el Padre. Sin embargo, de vez en cuando se retiraba al desierto a orar solo, ¿no? A ver, nosotros también tenemos que darnos algunos tiempos más largos para retirarnos, a ver, no solamente para decirle a Dios, pedir y decirle lo que necesitamos, ¿no? Sino para escucharlo, para ver qué nos dice Él, qué es lo que Él tiene para decirnos a nosotros. ¿Y cómo vamos a saber lo que Él tiene para decirnos a nosotros? Y bueno, ahí está su palabra. La palabra que está en la Escritura, en la Sagrada Escritura, pero también la palabra que es transmitida a través de la enseñanza de la Iglesia, porque también ahí está la palabra de Dios, ¿no? En la predicación, desde la época de los apóstoles, en la predicación que la Iglesia va haciendo y va enseñando lo que Jesús ha dicho y ha mandado. A ver, yo tengo
que escuchar a Dios. Tengo que escuchar a Dios. Y para eso, bueno, me puedo valer del texto de la Biblia, a veces de la liturgia cotidiana, me puedo valer de un texto de la iglesia, por ejemplo, una exhortación a lo mejor apostólica, sí, me puedo valer. También me puedo valer a lo mejor de oración, alguna oración, qué sé yo, de algún santo, algo que me ayude. Pero sobre todo lo que debo buscar es escuchar a Dios, lo que Dios quiere de mí. Porque yo, ¿cómo voy a poner en práctica lo que Dios quiere si yo no sé qué es lo que quiere? A lo mejor lo sé a grandes rasgos, pero siempre Dios para cada uno tiene, diríamos, algo particular, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando se habla de la eficacia de la oración, ¿cómo descubro yo si mi oración es eficaz? Si se da por los frutos, digo, la descubro por los frutos, o cuando no encuentro esos frutos, ¿cómo sé? Sé que han tenido un encuentro sobre las etapas de la vida espiritual y no sé si habrán alcanzado a decir la experiencia de los santos, tanto que cuando se comienza a caminar, diríamos, en la vida espiritual, y generalmente Dios, decimos, nos da como muchos dulces, ¿no? Es decir, nos hace experimentar la gracia hasta sensiblemente. Y por lo tanto también de la oración, ¿no? Nos consuela, etcétera, nos confirma, podemos a veces descubrir, diríamos, que aquello que anhelamos y además el Señor lo realiza y demás. Pero cuando ya viene, digamos, la etapa de una mayor purificación del corazón, desprendernos de nuestras propias voluntades, y viene lo que los místicos llaman la noche oscura, ¿no? Donde la oración parece que se estrella contra el silencio de Dios, ¿no? El Papa acá en la Verbum Domini también habla de esto muy hermosamente, ¿no? Cuando Dios no habla, porque ya ha dicho todo, habla preciosamente ahí, pero es la experiencia también que tienen los grandes espirituales, ¿no? Es decir, aquello también que Jesús vivió en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que lo experimentara como un abandono, sino esta realidad misteriosa, diríamos, donde pareciera que Dios ha enmudecido, ¿no? Pero eso ya generalmente ocurre cuando la persona está bastante más avanzada en la vida de oración, en la vida espiritual. De todas maneras, la eficacia hay que dejársela al Señor, ¿no? Hay que seguir pidiendo. Claro, hay que seguir pidiendo. Él sabrá cómo ir a ser eficaz esa oración. ¿Alguna otra pregunta? Lo mismo pasa en nuestra conciencia cuando que no lo podemos escuchar. ¿Cómo sabemos que somos nosotros? Muy bien, distinguir el subjetivismo personal de, en realidad, lo que es la voz de Dios. Y bueno, pero para eso no hay mejor cosa que ir a la palabra de Dios, ya sea en el texto de la Biblia o en la enseñanza de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces nosotros le hacemos decir a Dios, ¿sí?, o proyectamos en Dios nuestros propios deseos y necesidades. Y en realidad tenemos que ser muy honestos en eso, ¿no? Tenemos que ponernos con absoluta verdad y humildad, con corazón abierto a la escucha de Dios. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, si ustedes toman, para suponer, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿no?, que es como la médula de todas las enseñanzas de Jesús, que es lo que expresa más claramente la voluntad del Padre, y uno diría, ¿quién de nosotros vive todo esto, no? Y cuando es,
y tomo las bienaventuranzas, y tomo el perdón al enemigo, y tomo tantas cosas, y el tema de Dios y el dinero, y todos ahí sentimos esto que dice Pablo, y la debilidad, ¿no? Que el Espíritu venga, pero tenemos que ser honestos, honestos. No, diríamos, no mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Sino ser capaces de decir, bueno, todavía no puedo responder a esto, pero pido la gracia, quiero que el Espíritu disponga mi corazón para que esto pueda llegar a darse en mi vida, por ejemplo, ¿no? Es lo del joven rico, ¿no? Por ejemplo, que se va, que no puede desprenderse. Nuestras riquezas pueden ser otras, diríamos, pero hay que pedir la gracia de poder escuchar y llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Quedarían muchos seguro. Por lo general, es decir, lo que estaba escuchando, por lo general hablamos de nosotros, en nuestra experiencia personal, sobre nuestra oración y sobre los resultados que tratamos de encontrar en nosotros mismos. Pero a veces nosotros también somos intercesores de aquellos que están sufriendo algún problema personal y no encuentran esa respuesta que le están esperando en forma demorada, quieren tener algo material y concreto. Y nosotros muchas veces les explicamos a esa gente que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, y las respuestas que Dios nos da no son las respuestas que quizás nosotros esperamos, pero que a futuro la vamos a entender. ¿Qué respuesta le podemos dar un poco más concreta a esa gente que está desesperada, buscando algo material? A ver, es que en realidad, bueno, la respuesta es la respuesta del Evangelio, ¿no? Jesús no ha venido, diríamos, para darnos bienes materiales, sino justamente nos pide un espíritu de desprendimiento de los bienes materiales, diríamos, tener lo necesario para vivir aquello que Dios provee a todo el que confía en Él y se lo pide. Pero Dios no nos ha prometido, Jesús no nos ha prometido riquezas, ni éxitos, ni cosas por el estilo. Por lo tanto, diríamos, los que se me vienen en este momento, eso habría que pensarlo, reflexionarlo más, pero así en el primer momento pienso en el texto que leíamos de Lucas, ¿no? Pidan y se les dará, el Padre les dará el Espíritu Santo. A lo mejor lo que les dará es la fortaleza, lo que les dará será la paz, porque lo que más hay que tener es la paz del corazón, la fortaleza, la capacidad para poder seguir a Jesús por el camino de la cruz y del desprendimiento. No necesariamente bienes materiales. Si Dios quiere y en su providencia piensa que eso podrá redundar en algún bien para las personas, lo dará. Pero no es eso lo que nos promete, ¿no? En realidad, fíjense, por ejemplo, ustedes, el camino de las bienaventuranzas, lo que nos promete es el reino de los cielos, ¿no? Es decir, y el reino de los cielos es esta vida de intimidad con Dios, ¿no? Ya comenzada acá y que después se planificará en la realidad de la resurrección. Pero no nos promete, diríamos, ni que nos quedemos acá para siempre, ni abundancia de bienes materiales, ni fama, ni honra, ni glorias humanas, ni cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y ahora